Si ya nos oyen, ahora Vale, lo que vale. me estarán mirando a mí es tocar cosas en plan de, ¿pero por qué tocas? No, que lo rompes. Y bien, así que, y ahora ya te puedo ir presentando. Bueno, hoy como os dije, os Vale. íbamos a traer a una persona súper guay que sabe un montón de un tema que me habéis estado pidiendo, que es psicología. Psicología también la que haya hecho falta para que estéis aquí y no me hayáis apedreado todavía después de los 20 minutos que os he tenido hablando sobre lo interesante que va a ser esta entrevista. Pero bueno, tenemos con nosotros a Victoria Vicky, psicóloga del centro Iceberg. Por fin, no me verás, pero te estoy haciendo gestos como muy súper bonitos, en plan de Vale. ¡qué bien! ¿Sabes? ¿Qué tal, Jo, Victoria? muchas gracias. No, muchas Pues gracias muy a ti contenta. por aceptar venir aquí de manera totalmente gratuita. Yo lo que ofrezco luego a la gente es chocolate con churros en invierno. Es lo único que puedo Y pagar. es lo mejor, además. Sí, es el salario del ayuntamiento, no queda otra. Mucho mejor que el dinero, el chocolate. Sí, claro, claro. Es un método de pago súper usado. Y nada, es un placer. A la gente ha respondido súper bien, o sea, al menos las 4 personas que nos suelen seguir han respondido súper bien. y, Genial. y te quería preguntar así de primeras, no sé, háblanos un poco de ti, cuéntanos, porque tú eres una persona joven, estás metida en el mundo de la psicología, ¿cómo escogiste estos caminos? Pues bueno, resumiendo un poco, porque si no me alargaría un montón, pues yo la verdad es que siempre quise ser médico. Era mi vocación clarísima. Y el último año de bachillerato pasé por una brutal ansiedad por el tema de la nota media, de que me diera para entrar a medicina, y empecé a ir a un psicólogo. Ujú. Y por circunstancias, al final mi lista de opciones para estudiar pues era en primer lugar fue medicina, en segundo psicología y luego pues ya enfermería, informática, veterinaria. Y, y afortunadamente me quedé a 6 milésimas de entrar en medicina. O sea, Estoy muy agradecida. hemos ganado una fantástica psicóloga, hemos perdido una gran médico, pero bueno, la verdad es Creo que fue buena opción, fue mejor. y no sé, o sea, ¿cuánto tiempo te llevas dedicando a nivel profesional a la psicología? Pues de estar en contacto ya con pacientes desde el 2014. Ostras. 2013-2014 ya empecé a estar en contacto con pacientes, 8 o 9 años. La verdad es que, claro, como llevas tanto tiempo, ¿no? ¿Has notado que haya habido este boom, ¿no? Esta pandemia que dicen de enfermedades mentales. ¿Notas que es algo cierto, que no es una falsa alarma que vayan diciendo los medios de comunicación? O es un poco... Hay más visibilidad, sin lugar a dudas. Es decir, los problemas o cuadros de ansiedad, de depresión y demás es algo que siempre ha estado, pero ahora se habla de ello y eso es genial. Porque ahora ya no solo se comparte en consulta, sino que tú te estás tomando unas cañas con unos amigos y sale este tema. Y es una manera buenísima de normalizar, en cierto modo, eh, el sufrimiento emocional que se pasa cuando sufres ansiedad, cuando sufres TCA, cuando sufres depresión, pero también compruebas que no solo te ocurre a ti y que además hay recursos de ayuda pues, que vienen estupendamente para afrontarlos. Así que sí, el tema de la visibilización con la pandemia ha sido brutal. Yo creo, o sea, coincido contigo, bueno, tú eres la experta aquí, pero también creo que se ha dejado de ser un tabú, ¿no? Porque parece ser que la generación anterior a la nuestra seguía viendo la salud mental como, bueno, claro, que tú ibas a un psicólogo y es que básicamente pues ya, no sé, veías a Jesucristo o estabas para allá o la mayoría de los problemas eran esos, ¿no? Que estabas triste o que tenías una mala racha y se hacían de menos. ¿La gente joven está más sensibilizada hacia la salud mental? Sí, yo creo que sí. Creo que las nuevas generaciones y la nuestra incluida ya está, sí, es mucho menos tabú hablar de depresión, de ansiedad, de, pues eso, de TCA, incluso de problemas de pareja, porque también vamos a consulta por problemas de pareja,
porque nos interfiere en nuestra salud mental, sin duda, las generaciones anteriores todavía lo tienen muy estigmatizado. Pero, esto está cambiando. Y ya son los propios adolescentes. Tengo casos maravillosos de adolescentes que piden ellos ir al psicólogo. Claro, ¿tú crees, Es- por ejemplo, que la salud mental debería estar dentro de, por ejemplo, de los centros educativos? ¿Se debería, lo mismo que se está enseñando, por ejemplo, educación sexual, se debería ver estos avances en salud mental? O se debería dar como nociones de salud mental? Mm, y concretamente, sí que creo que necesitamos conocimientos sobre la conducta humana básicos, como puede ser inteligencia emocional o, dicho de otro modo, regulación de emociones. Creo que se debería impartir de alguna manera como se imparte valores, por ejemplo, Hmm. en primaria y en la ESO, asignaturas que prevengan problemas de salud mental, como también soy de las personas que a día de hoy ha echado en falta una asignatura, por ejemplo, de la vida de autónomo, es decir, que todo esto que tienes que aprender sobre la marcha, pues haberlo sabido antes y otras tantas habilidades básicas de la vida diaria, Claro, básicas y no básicas. nadie te enseña a ser adulto, ¿no? O sea, todo es como Efectivamente. llegas un día y de repente piensas que tu mayor problema son los exámenes y ¡ja, ja, ja! Aparece Hacienda. Eh, Sí, sí. tenemos unas preguntas que nos ha enviado la gente. Si quieres comentar algún tema, interrúmpeme. O sea, si ves que hay un problema que estamos dejando en el tintero o algo que te parece importante, o si tú tienes alguna especialización, porque creo que tú también, por ejemplo, trabajas mucho respecto a alimentación y problemas de salud mental, que mira, tenemos una pregunta sobre el tema. Genial. Una de las primeras es, ¿cómo podemos saber, ¿no?, la diferencia entre si tenemos estrés o ansiedad, si tenemos una tristeza que nos puede ocasionar algo o estamos en una depresión? ¿Cómo podemos saber nosotros si estamos eso? O sea, la ansiedad típica de un examen, ese estrés de ahí tengo que aprobar, o la depresión porque se te ha muerto una mascota, o estamos ya en una enfermedad o iniciando un proceso de una enfermedad mental. Vale, vale, bueno, antes de nada, he de decir que llevo todo el día trabajando y tengo ahora mismo el cerebro como un No te poco preocupes. deshidratado. Aquí nadie brilla por su cerebro, no te preocupes. Pero bueno, voy a intentar fluir. Voy a intentar fluir. Pues, a ver, fundamentalmente, sobre todo en consulta privada, que es donde trabajo yo. Luego ya la sanidad pública son clínicos y ya es un pelín diferente en ese sentido. Tenemos funciones diferentes, al menos desde el punto de vista mm, legal, o no sé cómo decirlo. Pero bueno, en consulta privada lo fundamental es si eso que tú consideras que está yendo mal te está interfiriendo en tu día a día. Es Ujú. decir, porque días malos podemos tener todos y a lo mejor una racha mala, pero más o menos si estamos lidiando con ello y no nos está interfiriendo pues en nuestra vida social, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, en nuestra vida de pareja, pues entonces no tendría que ser un mayor problema. De hecho, hay personas a lo mejor que atraviesan mini episodios de depresión, pero son leves y a lo mejor lidian con ello más o menos, no les interfiere en gran medida en su día a día, entonces Sí. no necesitan pedir ayuda en ese caso. Pero cuando ya ves que te interfiere, aunque simplemente sea en tu bienestar emocional, pero que ya hay un problema que de alguna manera estás arrastrando y no te permite cumplir con tus objetivos vitales, con tus metas personales, es un buen momento de pedir ayuda. Por supuesto que puede ser que tengas un día malo y por eso nunca nadie va a pedir ayuda al psicólogo. Pero si ves que, por ejemplo, esa ausencia de tu mascota ya te está interfiriendo a la hora de, por ejemplo, en tus entrenamientos deportivos, si una parte de tu vida implica el deporte, o te notas dificultades importantes de concentración, por ejemplo, en el trabajo, o ya no quieres relacionarte con otras personas, o pues claro, está habiendo a lo mejor ahí un problema de un duelo patológico. Entonces, sobre todo el nivel de interferencia que está teniendo el malestar emocional, el problema que tú estás afrontando, por el que estás pasando en ese momento,
Si te interfiere en tu día a día de una manera importante, pues es un momento para ir al psicólogo. El otro día me preguntó un amigo Sí. que es paciente de otra persona, me preguntó, Vicky, ¿y cómo le dais importancia a vosotros, a los psicólogos, a lo que nos ocurre? Es decir, hay como una medida, un metro de importancia. Es decir, ¿esto que me pasa es importante o no es importante? Y realmente nosotros no damos el nivel de importancia a las cosas Sí. que le suceden a la persona. Es la persona la que le da el nivel de importancia que tiene. Por ejemplo, yo puedo a lo mejor tener un diagnóstico de una enfermedad física, como puede ser, tengo esclerosis múltiple y me han diagnosticado de esto, pero Ujú. yo voy a consulta por mi problema de pareja, porque para mí no está siendo un problema Claro. para mí importante mi diagnóstico, pero sí a lo mejor mi problema de pareja. Entonces la importancia la da la persona, siempre. Claro, vosotros no tenéis un baremo en plan de una escala de, esto no le des importancia, ¿no? ¿Sabes? Esto es una tontería, sí, no, Claro, sí, no porque tenemos. hay mucha... O sea, ahora que has comentado lo de tu amigo, tú dejas de ser psicóloga. Quiero decir, con la pregunta de si dejas de ser... Cuando la gente sabe que eres psicóloga, a lo mejor te pasa, a mí me pasa como cómico, cuando dices que eres cómico, psicólogo, te hacen esas consultas en plan de, pues me pasa esto, ¿tú qué crees que es? O sea, ¿puedes desconectar o tenéis ese estigma de la psicología? También cuando conoces a alguien que es psicólogo parece que te da la sensación de que te va a estar analizando en plan de, pues tiene un comportamiento obsesivo compulsivo. No es así, ¿verdad? ¿No? O sea, luego sois personas, No, sois normales. sí. Bueno, no somos muy normales, Bueno, sí, claro, también habéis pero escogido una carrera muy rara, pero... sí, sí, pero sí, efectivamente. Yo con mis amigas soy amiga. Es decir, si mi amiga me cuenta algún problema con su pareja, pues yo voy a ser amiga. No, no voy a decirle, pues mira, prueba con esta técnica, con esta estrategia. No, le voy a decir, pues menudo sinvergüenza, pues yo voy a ser amiga Claro, en ese caso. tengo yo una terapia que podías venir y pagar. No, jamás. Ha evolucionado mucho la psicología en estos, por ejemplo, 20 años. Sí, sí que, vamos, es una ciencia muy joven, la psicología, muy, muy, muy jovencita. Y sobre todo ha evolucionado, ha unificado. Es Mm. decir, a ver, esto ya es muy personal, pero yo, por ejemplo, mi conclusión o mi visión con respecto a la historia de la psicología es que había diferentes corrientes que estaban diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, al menos esa es la percepción que tengo yo, que se ha unificado, por supuesto, se ha unificado con una perspectiva científica de lo que es la conducta humana. Es decir, al final, la psicología con la que yo trabajo y con la que trabaja una gran cantidad de profesionales aquí, al menos en España, es desde cognitivo-conductual y desde el análisis funcional de conducta, que implica eh, analizar las variables que generan y que producen una determinada conducta en una persona. Como conductas, pues podemos entender pensamientos, emociones y conducta física que ves realmente, observable, manifiesta. Es interesante porque yo admito que he pasado por diferentes terapias. Empecé con esta cognitiva conductual, luego me he encontrado que hay otras que es como de aceptación y compromiso. Hay como diferentes ramas y no termino de entender muy bien si a todas las personas les puede funcionar la misma rama de terapia o, por ejemplo, es una pregunta que, claro, es un poco trampa porque vas a decir, pues yo que soy la mejor del mundo. Pero, ¿cómo podemos elegir o cómo podemos escoger a un psicólogo? Porque creo que tiene que haber algo que haya una convivencia, una, no sé. ¿Cómo podemos saber si el especialista, el profesional al que estamos yendo o al que vamos a ir es para nosotros o no? Vale. Bueno, de nuevo es mi opinión, que no Adelante. implica la verdad. Pero bueno, desde mi opinión, como profesional y como paciente, eh, hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarte a un profesional, es lo primero, sentirte a gusto con esta Mm. persona.
sentir que no te da miedo decir cosas que te dan vergüenza delante de esa persona para no decepcionarla. Por ejemplo, sentirte a gustos, no sentirte juzgado, sentir que fluye y que hay algún tipo de conexión con esa persona, es decir, que te estás sintiendo comprendido. Esto se ve en la primera consulta. En la primera consulta se sabe. Los profesionales también nos damos cuenta cuando hay conexión y cuando no. Y nos ocurre absolutamente a todos porque personalidades hay millones. Cada persona tiene una personalidad y es diferente al resto. Entonces hay veces que las personalidades no Claro, sí. encajan. Chocas ahí Entonces, con... este es el primer peldaño. Y luego, sí que a medida que ya vas conociendo, una vez que ya compruebas que efectivamente hay conexión, para mí es fundamental para saber que estás delante de un profesional que te pueda ayudar, es un profesional que te explica su modelo teórico, que te explica su base teórica, es decir, su modelo. En este caso, Sí, por ejemplo, en mi caso, el cognitivo-conductual. Te explica cómo funciona y te explica por qué esto tiene relación con lo que a ti te sucede. Y te da una hipótesis explicativa de lo que te pasa. Te explica claro, sí. lo que te pasa y por qué te pasa. Y también, tercer punto, un profesional que te manda y te asigna tareas entre consultas. Es decir, que te permite trabajar entre consultas. Porque al final mi perspectiva y mi filosofía de trabajo y la de muchos profesionales, afortunadamente, implica que las sesiones no es tanto para trabajar, sino para ver cómo ha ido el trabajo que tú has hecho entre consultas. Así puedes comprobar si estás teniendo una evolución. Es como si estás yendo a clase, por ejemplo, o a entrenar. Vas a entrenar y luego tú tienes el partido. Y en Claro. el partido compruebas si todo lo que tú has ido entrenando funciona o no funciona. Entonces el partido es la sesión de terapia, por así decirlo, donde vemos cómo ha ido el progreso, cómo ha ido el avance y damos nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevas explicaciones, lo que sea necesario en el punto del proceso de terapia en el que estés. Entonces, Claro. para mí, esos factores los fundamentales. Pero os encontráis todavía con casos, porque yo oigo a gente que muchas veces piensa que ir a terapia es voy, cuento mis problemas y tú tienes que solucionármelos inmediatamente. O sea, hay mucho, yo creo que lo has explicado muy bien, hay mucho de trabajo de la propia persona, ¿no? Tienes que tener esa necesidad o esa sensación de, o ese esfuerzo de querer cambiar tú por tu parte. O sea, tú solo nos puedes guiar a la gente, ¿no? O sea, sigue habiendo esa visión de que te viene alguien, a lo mejor ya no lo encuentras tanto, que te viene alguien y es como, solucioname tú la vida, por favor, que para eso te pago. ¿Sigues encontrando esos casos? Por supuesto, esto no va a parar nunca. Es como el gran estigma de los psicólogos, ¿no? Sí, Hola, me pasa esto, hazme cosas, sí, sí. hazme Dime qué brujería. hago. Dime qué hago. Me han mandado una pregunta que me parece interesante. Bueno, como casi todas, las que. Hay algunas que no. ¿Vale? Voy a ser sincero, ¿sabes? Pero hay. Qué bien, honestidad. Bueno, hay algunas que ya es que incluso ha salido el tema sin necesidad de hacerla. Pero ¿hay componentes genéticos dentro de estar predispuestos a tener, por ejemplo, TLP, depresión? ¿Y cómo podemos intentar, si hay algún componente genético, intentar que no nos afecte tanto? ¿O cómo lo sabemos? Vale, por supuesto que hay genética. Por supuesto, tenemos conductas que va incluso en la propia especie. Es decir, tenemos reflejos que forman parte de la especie humana y esto es inevitable luchar contra ello, como el reflejo del martillo. Hmm, Es decir, hay conductas y hay una base genética que también forma parte de nuestro temperamento, es decir, vamos a tener una predisposición y por supuesto que hay estudios de herencia genética pues en los diferentes trastornos, que odio esa palabra, pero bueno, para que nos entendamos, Claro, pues en la ¿cuál es la esquizofrenia. forma correcta de decirlo? Si no es trastorno, es... Ya, es que la palabra trastorno es más de un modelo médico, que viene a ser un continuo enfermedad y salud, Sí, salud-enfermedad. En el caso de la psicología es la conducta humana, entonces en tal caso hablaríamos de conductas desadaptativas.
Es decir, conductas que a la sociedad no le gusta que tengamos o que nos generan malestar emocional o que nos interfiere. Y bueno, al final lo que hemos hecho con los trastornos es reunir síntomas determinados y ponerle un nombre y un lacito. Y ya tenemos trastorno de ansiedad, ya tenemos Vale, trastorno depresivo vale, mayor. vale, vale, es un paquetito. Es una manera de explicar la realidad, por así Ujú. decirlo, pero la realidad construida. Pero bueno, es un tema un poco filosófico complejo. Ya, toda la pinta. Entonces, en el tema, en este sentido, por supuesto que en nuestra genética hay una predisposición. Y en este caso, por supuesto que podemos tener la predisposición a desarrollar determinadas circunstancias, cuadros, como puede ser una depresión, pero quizás no se nos manifiesta a lo largo de nuestra vida. Ujú. Esto es como, suelo utilizar el símil con, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Puedes tener una predisposición genética al cáncer Sí, y variables de riesgo, como por ejemplo, pues fumar, bueno, yo sí. médico no soy, pero bueno, determinadas variables de riesgo, como por ejemplo fumar. Y finalmente desarrollar el cáncer de pulmón. Pero puede ser que tengas la predisposición genética, puede ser que fumes, pero no manifiestes el cáncer de pulmón, a pesar de tener bastantes factores de riesgo. Entonces, lo mismo sucede con toda la patología mental, por llamarle de alguna manera. Es decir, podemos tener una predisposición, pero que no haya ninguna variable que haga que esa predisposición se manifieste. De alguna manera, una variable o un evento que precipite, por ejemplo, ese trastorno del estado de ánimo. Mm, Esto por un lado, y por otro lado puede ser que no tengamos predisposición genética y desarrollemos trastorno depresivo mayor. Entonces, la genética está, pero no es determinante en absoluto, pero hay que tenerla en cuenta, es importante tenerla en cuenta, como por ejemplo conocer los antecedentes en la familia de trastornos del estado de ánimo, de esquizofrenia, pero simplemente por saber que hay esa predisposición y que entonces tenemos que tenerla en cuenta de acuerdo a la hora de reducir todas las posibles variables que puedan hacer que se precipite o se mantenga un determinado problema. Claro, estamos hablando, por ejemplo, a un nivel, perdón, de personas que, por ejemplo, los niveles de serotonina o algunas movidas, más casi a un nivel genético, cuando no nos referimos que si, por ejemplo, tu abuelo tuvo una depresión, hombre, a lo mejor hay algún componente, si ha sido biológico, por decirlo de alguna manera, pero tú si has vivido una serie de vivencias difíciles, no generas el gen de la depresión, no lo Efectivamente, creas. Vale, efectivamente. vale, vale, vale. Sí, eso es. Yo es Vamos, que no, lo no tengo. se sabe que haya un gen. No hay el gen de te va a dar ansiedad. Sí, de Vale. momento no tenemos constancia. Como la ansiedad es algo que le hemos puesto ese nombre, pues la biología va por su cuenta. Claro, muchas veces el problema cuando tienes un caso, una crisis de ansiedad o cuando estás diagnosticado de algo, es un poco qué podemos hacer la gente que estamos alrededor de una persona que tenga ansiedad o depresión. ¿Cómo podemos, entre comillas, ayudar? O porque muchas veces, claro, alguien nos dice que tiene, sigue habiendo, aunque han desaparecido estos tabús, yo creo, sigue habiendo ese caso de, ostras, es que tiene depresión, ¿qué puedo hacer? O tiene ansiedad, ¿qué puedo hacer? Cuando un familiar, alguien cercano a ti, se le diagnostica algo de esto, eh, la gente externa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejos nos das? O sea, porque muchas veces estamos como perdidos. Totalmente. Y esto me lo preguntan un montón, Pablo. Pues es una pregunta súper recurrente. Increíble. Pues en este caso yo siempre tengo la misma respuesta. Como tú tienes el derecho a no tener que intuir las necesidades de los demás, que es algo que trabajo mucho en terapia, Sí. preguntar. Es decir, preguntarle por cada persona necesitamos una cosa. Del mismo modo que nos sucede cuando, por ejemplo, tenemos, imagínate una pérdida de algún familiar, de alguien importante, Ujú. cada persona es diferente en estos momentos. Es como que está el perfil de aquella persona que se refugia un montón en sus amistades, en sus amigos y que no es capaz de estar solo en casa, y esa persona que tiende al aislamiento, por ejemplo, por ir un poco a los dos Sí. extremos completamente opuestos.
Por lo mismo nos sucede con la ansiedad y con la depresión. Cada persona necesita unas cosas. Entonces, lo mejor que se puede hacer es preguntar, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo por ayudarte? ¿Qué puedo hacer yo porque estés mejor? ¿Qué te apetece hacer? Sin duda, la persona que mejor te va a guiar en este sentido es la propia persona. Pues te puede decir, pues mira, necesito hablar de ello. O pues mira, cualquier cosa menos hablar de ello. Necesito salir, o necesito distraerme, o necesito naturaleza, deporte, necesito estar sola. Que sea lo que esa persona necesita en ese momento y que tenga la oportunidad de comunicarlo y preguntarle. Porque sí que es cierto que muchas veces tenemos como ese miedo a no voy a preguntarle para no recordárselo. Sí, en plan de se le va a olvidar, si no hablamos Se del le, tema. sí, se le olvida. Pues no, esto no pasa nunca. Entonces, por preguntar no recordamos nada. Simplemente mostramos preocupación y respeto. Entonces, es la mejor manera, preguntando directamente. Claro, volviendo un poco a lo que yo creo que es tu especialidad o lo que veo que más trabajas por redes sociales, Centro Iceberg, seguirlo en Insta. Hace unos posts súper inteligentes y te hacen sentirte la mejor persona. Eh, Al final hay muchos trastornos, no solo, cuando me refiero a trastornos, no solo me refiero a bulimia, anorexia, incluso vigorexia, sino que cuando estás en fases o con un tratamiento de depresión, ansiedad, la alimentación muchas veces es un factor que juega malas pasadas. Tú como creo que estás más centrada en este campo, ¿qué es lo que más suele encontrar? O sea, porque yo muchas veces he oído eso y a mí me pasa de no tienes hambre, lo que pasa es que tienes ansiedad y todas esas historias. ¿Cuánto hay de real y qué podemos hacer un poco para, no sé, Sí, combatirlo? esto nos pasa a todos, absolutamente a todos, sí. Y de hecho, el tema está en que para algunas personas esto supone un problema y entonces desarrollan un TCA y para otras personas lo tenemos completamente normalizado, que a veces comemos por ansiedad Hmm. y como no supone un problema para nosotros, no se desarrolla un TCA. Entonces, en este caso lo que sucede es que no nos han enseñado a regular emociones. Entonces, la ansiedad, con la ansiedad sentimos una serie de emociones que como no sabemos regular, utilizamos la comida porque es un regulador potentísimo para las emociones, porque nos genera placer, nos genera tranquilidad. Entonces, durante ese momento que estamos comiendo X cosa, algo rico, claro, nos estamos sintiendo bien, estamos disfrutando o por lo menos se nos están aliviando emociones negativas. Entonces, en esos momentos estamos utilizando algo que todos tenemos a nuestro alcance, porque todo el mundo tiene comida en casa, que está al alcance también económicamente de absolutamente todas las personas y que además forma parte de nuestra vida social. Entonces, es como una droga completamente natural porque necesitamos alimentarnos para vivir, para nutrirnos. Entonces, es un mecanismo para aliviar emociones que es muy, muy efectivo. ¿Qué ocurre? Que se puede convertir en un problema como sea la única manera de regular emociones que tengamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué otras maneras tenemos, por ejemplo, de... Imagínate, ¿no? El típico caso de esto, que dices, ay, pues me voy a comer este pack de 6 croissants de chocolate. Porque es que lo necesito, Mm, ¿no? Porque al final es como una necesidad. No sé, tú mismo lo has dicho, es como que tu cuerpo te dice, voy a comer y en ese rato que estás comiendo, ¿qué otras opciones mm. nos das? O sea, en vez de coger y me voy a comer los donuts, eh, ¿hay algún truco que no consista en acabar ganando 20 kilos? Pues, a ver, claro, todo depende de qué sea lo que nos está generando ese malestar emocional. Esto es realmente lo que es uno de los grandes pilares de la terapia, es aprender estrategias de regulación de emociones. Todo depende, un poco por resumirte y poder darte una respuesta por lo menos un poquito panorámica, Sí, sí, sí. pues todo depende de si lo que me está generando emociones es un problema real, de una situación real, es decir, que cualquier persona puede ver que esa situación es un problema, Hmm. que entonces tendría que llevar a cabo estrategias de afrontamiento de problemas y de solución de problemas.
que a veces nos resulta complicado. O si no es un problema y para mí está suponiendo un problema, porque todo depende de la fuente del malestar emocional, pues claro, hacer un cambio cognitivo, lo que implica, por ejemplo, cambiar mis pensamientos, cambiar mis creencias, realizar incluso actividades distractoras en ese momento para que baje mi nivel emocional y entonces poder ver la situación con más perspectiva, porque lo que nos sucede, por ejemplo, cuando tenemos una emoción intensa es que nuestro pensamiento se polariza un montón. Como, por ejemplo, cuando estás enfadado con una persona, tú en ese momento ves que esa persona es la peor del mundo. Sí, sí, sí. Y no sé ni qué hago hablando contigo, ni porque eres mi amigo o porque eres mi pareja, o es que no te aguanto y no tienes nada bueno. Pero cuando la emoción baja, nos acordamos de que efectivamente esa persona tiene un montón de virtudes y que la queremos un montón. Pero cuando tenemos una intensidad de emoción alto, es muy difícil tener un pensamiento racional. Entonces, muchas veces nos ayuda, así como un mini tip, realizar una actividad distractora que en ese momento nos corte los bucles de pensamiento que tenemos, como puede ser jugar al Candy Crush, salir a hacer footing, hacer cualquier otro deporte, hablar con alguien por teléfono que me distraiga. Y ya cuando mi emoción ha bajado, ya puedo volver a enfrentarme a esa situación, a esa persona, a ese problema de otra manera. Esta, por ejemplo, es una estrategia así súper rapidita para regular emociones. Es interesante, ¿no? Porque al final es un poco como desviar la atención y ahora viene la Navidad, como todos sabemos, la Navidad es esa época que básicamente consiste en comer y gastar dinero. Eh, nos han enviado una pregunta que es ¿cómo afrontar los comentarios sobre tu cuerpo en las comidas o cenas familiares en Navidad? Espera, que vienen más cosas, no te creas. A ver, por si fuera poco. No, bueno, con eso yo creo que va bien. Luego ya te hago la otra pregunta que es de otro palo diferente. Es verdad, viene Navidad y siempre nos encontramos algún familiar que a lo mejor nos hace comentarios, ya no solo, vamos a empezar con el tema físico, pero también a lo mejor sobre trabajo, eh, cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos. ¿Cómo podemos afrontar esos momentos que tú dices... ¡ah! Sí, es complicado. Es complicado sobre todo porque a veces puede tocar una vulnerabilidad personal. Es decir, si yo, por ejemplo, me estoy sintiendo muy frustrada porque quiero ser mamá, pero no se me dan las condiciones de vida o biológicas para ser mamá, si alguien me dice a ver cuándo tú le das nietos a tu padre, por ejemplo, Ujú. me va a tocar ahí una vulnerabilidad personal y va a ser bastante complicado que yo dé una respuesta asertiva. Entonces, lo mejor para todos probablemente sea que yo no diga nada. Pero cuando no toca una vulnerabilidad personal, es decir, cuando me hacen un comentario que yo sé que es por presión social y que además, incluso en este caso, presión social, por ejemplo, eres mujer, tienes en torno a 30 años, entonces deberías ser mamá. O cuando me hacen otro comentario, pues del tipo, tu cuerpo debería ser de esta manera, deberías comer de esta forma y estas cantidades. Imagínate que a mí no me toca una vulnerabilidad personal, pero quiero ser una parte activa en la lucha, por ejemplo, contra la gordofobia, los cánones de estética, etcétera. Por lo mejor es dar una respuesta asertiva. Como por ejemplo, mira, yo entiendo que te preocupe un montón lo que yo coma o lo que yo no coma, pero es mi cuerpo y yo decido en mi cuerpo bueno, entiendo tu preocupación, pero sinceramente preferiría que no hicieras comentarios sobre lo que como, lo que no como. Estoy bien. Si lo que te preocupa es si yo estoy bien o no estoy mal, o yo estoy mal, yo estoy bien. Entonces quédate con eso. Ahora, lo demás no es un problema para mí. Es decir, ser asertiva, entendiendo que muchas de estas frases van a venir sobre todo de personas que pertenecen a otras generaciones, sobre todo en, Estamos en la hablando familia. de cuñados y ya está. O sea, vamos. Cuñados, abuelos, Sí, es verdad. suegros, la suegra, es decir, sí, pero ser lo más asertiva posible y esto implica comprensión, es decir, comprender que su ánimo no es ofender ni dañar y que vienen de una educación pues como la que han tenido y todavía seguimos teniendo y decirle, mira, yo preferiría que no se hicieran comentarios al respecto. Entiendo que lo haces desde la preocupación, pero de verdad, yo estoy bien y
prefiero que te centres en otras cuestiones, como por ejemplo, si soy feliz o no soy feliz, o en cómo está mi gato, o cómo está X cosa, pero no sobre mi cuerpo ni sobre lo que como, por ejemplo, en este caso, O sea, un poco el consejo es asertividad, que cuesta, creo que que cuesta cuesta. mucho ser asertivo porque tienes que coger un momento aire, pensar en vez de decir, pues métete en tu vida, sino de una forma fina. Sí, Y claro, has hablado de la sociedad. ¿Han hecho mucho daño las redes sociales a la salud mental? sí, hacen, sí. Quiero decir, porque es que me parece que es un tema que hemos mirado y que hemos tratado, que vemos tanta la perfección o las vidas de ensueño de la gente, o solo nos muestran lo bueno, que al final, ¿qué te puede generar las redes sociales? Cómo puedes desconectar o intentar no llevarte, no dejarte llevar por esa vorágine de... No lo sé, es un tema muy peliagudo y sé que nos daría para otro podcast, pero no tengo presupuesto para más. Los mismos consejos que, por ejemplo, has dado un poco para sobrellevar las cenas de Navidad, cuando tú ves que las redes sociales te están marcando tu vida, ¿recomiendas borrarlas, pasar de ellas o qué consejo darías? O hacer un buen uso de ellas, que para mí un buen uso, una parte en muchas ocasiones, en muchas, de la terapia, sobre todo con trastornos de la conducta alimentaria, eh, una sesión la puedo dedicar perfectamente a hacer un filtrado y una limpieza de Instagram. Ostras. Es decir, quítate, deja de seguir todos aquellos perfiles que forman, que actúan como estímulos disparadores de pensamientos negativos hacia tu vida. Es decir, del mismo modo que a mí me suena el móvil y es un estímulo disparador para que yo mire a ver quién me llama, las redes sociales actúan como estímulos disparadores de pensamientos sobre comparación. Es decir, yo estoy viendo, me salta una historia de por ejemplo, una influencer fit, por ejemplo, Ujú. y estoy viendo esa historia, lo que se está cocinando, que vamos, que es súper fit, súper sano, y yo aquí llamando a la competencia para pedir unas pizzas. Pues claro, en ese momento digo, ay, es que, claro, es que, ¿cómo voy a querer estar X manera con mi cuerpo si mira lo que estoy haciendo? Y lo que debería estar haciendo hoy sábado por la noche es como esta señora que está haciendo un plato súper sano para cenar. Porque, es decir, porque mira qué cuerpo tiene ella, porque mira la fuerza de voluntad que tiene y mírame a mí. Es decir, son estímulos que promueven la comparación. Entonces, no necesitamos esto, fundamentalmente porque esta persona efectivamente solo muestra determinadas partes de su realidad. Y como persona, pues también come pizza, también hay días que no entrena, también tiene pereza, también, es decir, es humana. Lo que pasa es que las redes deshumanizan esta parte de la vida de las personas, porque lo filtramos. Ya no los filtros Ya. evidentes y obvios que se dan en las stories y en los stories y en las publicaciones, sino la información. Está completamente maquillada. Entonces, por supuesto que hay que hacer una limpieza de toda esa gente que sigues. Y una de las cosas además que hago muchas veces es decir, enséñame la lupa, tu lupa de Instagram. ¿Y qué me encuentro con un TCA? Todo platos, todo vídeos de recetas fit, vídeos de rutinas de abdominales, consejos para tener la tripa plana y les digo que miren mi lupa. Y en mi lupa solo hay perros, gatos, vídeos de bebés, de risas, es decir, es una lupa completamente inofensiva. Y por supuesto que toda esta estimulación promueve todos estos pensamientos que generan emociones y que generan conductas. Entonces, que yo mañana no desayune porque hoy he cenado mucho es una conducta de riesgo para desarrollar TCA. Claro, y encima otro problema y otra de las preguntas que nos vienen es, puedes sentirte libre, el ayuntamiento te apoya. ¿Qué opinas de los
y las gurús que encontramos en redes sociales, ¿no? Estos coach, que no sé si puedes estudiar algo que sea coaching, que te motivan a llevar una vida súper guay, súper... y tú eres capaz, y si eres pobre es porque quieres y cosas así. Son todos... ¿Cuál es tu opinión como persona que ha estudiado una carrera para hacer las cosas bien? Pues a ver, yo soy bastante seria con el tema del intrusismo y sobre todo un intrusismo que hace daño, porque hace daño. Si ya todos los profesionales de la psicología, bueno, todos, de todos los profesionales, por supuesto que hay algunos que quizás no son buenos profesionales, Hmm. aun habiéndose formado, y si es algo que no se puede, al final, ya está, no lo puedes evitar. No, no puedes, a lo mejor no se te da bien o X cosa, lo que Bueno, sea. sí. Mm, Tenemos un especial cuidado. Yo siempre tuve claro cuando estudiaba que yo no quería dedicarme a la clínica, porque me daba muchísimo respeto trabajar con la salud mental de las personas, Hmm. que a día de hoy estoy aquí, pero tenemos muchísimo respeto hacia la salud mental y muchísimo cuidado trabajando. Y de hecho tenemos un montón de síndrome de impostor. Y estamos todo el día formándonos y autoexigiéndonos y todo el rato solemos ser muy perfeccionistas los psicos. Y que vengan, claro, que venga una persona mm, a trabajar con la salud mental de alguien sin saber cómo funciona la conducta humana, pues es para echarse a temblar. Claro, aquí podemos meter todo el tema de las pseudoterapias. Bueno. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchas pseudoterapias que tampoco hacen daño. Por ejemplo, pues tengo casos, por ejemplo, de Reiki, de personas que además de terapia, pues van a Reiki, por ejemplo. Yo les pregunto, ¿te hace mal ir a Reiki? Pues no, me relaja, me tranquiliza, pues ya está. Pues ya está, no hay ningún problema. Claro, luego otra cosa es Porque la homeopatía y movidas así de... sí, que bueno, como única terapia, no lo recomiendo porque son pseudoterapias. Pero como algo complementario que a ti te viene bien, como hacer yoga, pilates, porque tú obtienes unos beneficios que te resultan útiles y consideras que calidad-precio, beneficios-precio te renta, adelante. Pero claro, el tema está en realmente que tu única alternativa, tu única terapia, venga de alguien que ha hecho un curso de unos meses, de unas horas. Por mucho que hayas leído, necesitas una formación reglada y sobre todo con la de problemas que tenemos para trabajar los psicólogos que nos ponen un montón de trabas para hacerlo todo acorde a la burocracia y todo con el marco legal. Ostras, que venga una persona con unas horas de formación, meses, 2 años, me da igual, a trabajar con la salud mental de las personas, uff, la verdad que es un tema que a mí me preocupa y Eso lo me enfada bastante. podemos implementar al rollo libros de autoayuda. Eh, es que, por ejemplo, no sé, está el caso de Ángel Martín, que ha escrito un libro, pero como es como más vivencias, eh, es otro rollo. Pero estos libros de ayuda a recuperarte tú mismo, o sea, podemos ver, es que hay un montón de cosas así. O Hay sea, yo puedo muchos. entender que hay gente que sí que da ánimos o te puede dar un mensaje de apoyo o simplemente pues vídeos típicos que todos hemos visto. Por ejemplo, Mr. Wonderful, sí o no. Sí, hasta que no te permite sentirte mal. Es Sí, verdad. hasta que te invalida emocionalmente. ¿Tú crees que hemos llegado a ese punto de que no nos permitimos estar mal? Sin duda, Joder, me he fastidiado el día. sin duda. Me Sí. esperaba, no, todavía hay esperanza. Sin duda, no, no nos lo permitimos. Y de hecho, muchas personas cuando vienen a consulta te dicen, es que vengo porque me han insistido, pero yo creo que no es para tanto. Y claro, si a ti te importa, importa. Y ya, bueno, es que no quiero llorar, es que me vas a hacer llorar. No, no, es que está bien llorar, es que está bien. Y lloras ahora y te quedas tranquila y a gusto durante un ratito. Y expresas, y exteriorizas y te permites. Y sí, sí, por supuesto que no nos permitimos, sobre todo también porque tenemos todavía esa presión social de que cuando te cruzas a alguien por la calle
y tienes ahí 2 minutos de tener una mini conversación de Sí. qué tal va todo, de dar una buena imagen, porque eso supone que has tenido éxito en la vida. Entonces, estar de bajona es como he fracasado. Claro, pero tampoco muchas veces esas conversaciones, ¿qué tal? No vas a decir mal, toda una mierda. No, ¿Sabes? O tampoco sea, eso, también es. tampoco eso. Yo creo que, bueno, esos casos, muchas veces ese, nada, estoy bien, es casi más para eludir o evadirte del tema de conversación, porque hay mucha gente que no le quieres contar todos tus problemas, ¿no? Total, sí. Te he robado mucho tiempo, así que, bueno, tú di que mucho de ese tiempo era yo intentando conectar contigo. Te voy a hacer una última pregunta, que es a toda la gente que quiere estudiar psicología, porque esto va mucho para gente joven y tal, ¿qué crees que tiene que tener un buen psicólogo? Mm, el psicólogo se hace. Es decir, terminas la carrera y no eres. Y no eres psicólogo y sabes muy poco de psicología. Y yo todavía sé poco y sé que todavía me queda muchísimo por aprender. Simplemente ser una persona curiosa. Hmm. Ser una persona curiosa y tener unas buenas habilidades de empatía. Que esto sí que en la adolescencia ya se puede ver si se tiene empatía, si se ha desarrollado habilidades de empatía o no. Y lo demás se hace. Absolutamente nos moldeamos. Nuestro cerebro es plástico y está toda la vida, sobre todo, claro, en estos momentos tan fresquitos de adolescencia y adultez joven, se está moldeando, es como plastilina. Entonces, estar abierto a aprender, sobre todo ser una persona inquieta desde el punto de vista del aprendizaje académico y sobre psicología de la conducta humana y tener habilidades de empatía. Y todo lo demás, la comunicación, las habilidades de comunicación, regulación de emociones, todo lo demás se aprende. Todo, absolutamente, vamos, sin lugar a dudas. Y estás en continuo aprendizaje. Es lo único que tienen que tener. Bueno, pues lo has vendido muy bien. O sea, eso. Y paciencia Si no también. tenéis empatía y paciencia, olvidaros de esto, ¿vale? Dedicaos a otra cosa. Jo, Investigación. siempre está muy bien. Victoria, muchas gracias por. Encima hoy acababas de salir de trabajar, te hemos tenido aquí hasta las tantas. Bueno, nada, nada, Bueno, por lo nada. menos Se me estabas ha hecho caliente. súper... Sí, estaba fresquita, estaba fresca. Nada, se me ha hecho súper ameno, Pues nada, si ha Pablo. funcionado bien, te obligaremos a volver por aquí, ¿sabes? Claro, cuando tú quieras, Y nada, ya cuando sabéis, quieras. podéis seguirla en redes sociales, Centro Iceberg, está aquí cerquita de Santo Domingo. Si necesitáis un psicólogo, os voy a recomendar este porque es el único que me ha contestado y no me ha pedido dinero, así que es lo que hay. Es lo que hay. Así que muchas gracias, Victoria. Ha sido un placer tenerte por aquí y gracias por enseñarme a utilizar el Meet, que no lo conocía. Así que hoy hemos aprendido todos un montón. Ha sido muy productivo. Muchísimas gracias, Pablo. Pues Cuando cuídate quieras. mucho. Hasta luego, Victoria. Igual. Chao, chao, chao. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, la verdad. Ha sido un día muy interesante. Hemos aprendido un montón. Recordad que todo esto lo subimos al YouTube de León Joven. ¿Que queréis información de juventud? León Joven. ¿Que queréis seguirnos por Instagram? León Joven. Tú todo lo que sea León Joven vas y lo sigues. Seguid también a Victoria, ya sabéis, Centro Iceberg. Y esto ha sido todo. Si es que hemos hecho la noche, hemos tenido una charla y hemos aprendido. ¿Qué más queréis? ¿Que en León no se hacen cosas? Mentira. En León hay mucha gente, muchas personas interesantes y vamos a traerlas aquí. Cuidaros, pasar buen fin de, no la liéis y nos vemos el viernes que viene de 9, bueno, 9 a 10, ya sabéis, aquí en el Twitch de León Joven. Cuidaros.